Bienvenidos al Ministerio Más Cerca de Cristo. El mensaje de hoy lo hemos extraído del libro Mensajes Selectos tomo 3. Capítulo 19, la Encarnación. No podemos entender cómo Cristo se hizo un pequeño e indefenso bebé. Él pudo haber venido a la tierra con tal hermosura que se diferenciara totalmente de los hijos de los hombres. Su rostro pudo haber sido radiante de luz, y su cuerpo alto y hermoso. Pudo haber venido en una forma tal que encantara a los que lo miraran, pero esta no fue la forma en la cual Dios planeó que apareciera entre los hijos de los hombres. Debía ser semejante a los que pertenecían a la familia humana y a la raza judía. Sus facciones tenían que ser semejantes a las de los seres humanos, y no debía tener tal belleza en su persona, que la gente lo señalara como diferente de los demás. Debía venir como miembro de la familia humana y presentarse como un hombre ante el cielo y la tierra. Había venido a tomar el lugar del hombre, a comprometerse en favor del hombre, a pagar la deuda que los pecadores debían. Tenía que vivir una vida pura sobre la tierra, y mostrar que Satanás había dicho una falsedad cuando afirmó que la familia humana le pertenecía a él para siempre, y que Dios no podía arrancarle a los hombres de sus manos. Cuanto más pensemos acerca de Cristo convirtiéndose en un bebé sobre la tierra, tanto más admirable parece este tema. ¿Cómo podía ser que el niño indefenso del pesebre de Belén siguiera siendo el divino Hijo de Dios? Aunque no podamos entenderlo, podemos creer que aquel que hizo los mundos, por causa de nosotros se convirtió en un niño indefenso. Aunque era más encumbrado que ninguno de los ángeles, aunque era tan grande como el Padre en su trono de los cielos, llegó a ser uno con nosotros. En él, Dios y el hombre se hicieron uno, y es en este acto donde encontramos la esperanza de nuestra raza caída. Mirando a Cristo en la carne, miramos a Dios en la humanidad, y vemos en él el brillo de la gloria divina, la imagen expresa de Dios el Padre. Cristo hizo un sacrificio infinito. Dio su propia vida por nosotros. Tomó sobre su alma divina el resultado de la transgresión de la ley de Dios. Puso a un lado su corona real, y accedió a descender escalón tras escalón hasta el nivel de la humanidad caída. Jesús fue llevado desde el Jordán hasta el desierto de la tentación. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4, 2-3. Cristo estaba sufriendo las más agudas agonías del hambre, y esta tentación fue muy severa. Pero él debía comenzar la obra de redención precisamente donde empezó la ruina. Adán fracasó en el asunto del apetito, y Cristo debía triunfar en esto. El poder que descansó sobre él venía directamente del Padre, y no debía ejercerlo en su propio beneficio. Con ese largo ayuno se entretejía en su experiencia una fuerza y un poder que solamente Dios podía darle. Hizo frente y resistió al enemigo con la fuerza de un «así dice el Señor». No solo de pan vivirá el hombre, dijo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 4. Esta fuerza tienen el privilegio de tenerla todos los tentados de la tierra. La experiencia de Cristo es para nuestro beneficio. Su ejemplo al vencer el apetito señala el camino, para que aquellos que lo siguieran pudieran vencer. Cristo estaba sufriendo como sufren los miembros de la familia humana bajo la tentación. Pero no era la voluntad de Dios que él ejerciera su poder divino en su propio beneficio. Si no hubiera sido nuestro representante, la inocencia de Cristo lo habría librado de toda esta angustia, pero fue debido a su inocencia por lo cual sentía tan intensamente los asaltos de Satanás. Todo sufrimiento, que es resultado del pecado, se volcó en el seno del Inmaculado Hijo de Dios. Satanás estaba hiriendo el talón de Cristo, pero toda angustia soportada por Jesús, toda tristeza, toda inquietud, estaba cumpliendo con el gran plan de la redención del hombre.
Todo golpe infligido por el enemigo estaba repercutiendo sobre él mismo. Cristo estaba hiriendo la cabeza de la serpiente. En su carta relativa a la tentación de Cristo, usted dice, si él era uno con Dios, no podía caer. El punto acerca del cual usted me pregunta es este: en la gran escena del conflicto de nuestro Señor en el desierto, aparentemente bajo el poder de Satanás y sus ángeles, ¿era él capaz, en su naturaleza humana, de ceder a estas tentaciones? Trataré de responder a esta importante pregunta. Como Dios que era, no podía ser tentado, pero como hombre, podía serlo y con mucha fuerza, y podía ceder a las tentaciones. Su naturaleza humana pasó por la misma prueba por la cual pasaron Adán y Eva. Su naturaleza, de Cristo, humana era creada, ni aun poseía las facultades de los ángeles. Era humana, idéntica a la nuestra. Estaba pasando por el terreno donde Adán cayó. Él estaba en el lugar donde, si resistía la prueba en favor de la raza caída, redimiría en nuestra propia humanidad la caída y el fracaso desgraciados de Adán. Él tenía un cuerpo humano y una mente humana. Él era hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne. Estuvo sujeto a la pobreza desde el mismo momento en que entró en el mundo. Estuvo bajo los chascos y las pruebas en su propio hogar, entre sus hermanos. No estaba rodeado, como en las cortes celestiales, de caracteres puros y hermosos. Estuvo rodeado de dificultades. Vino a nuestro mundo a mantener un carácter puro e impecable, y a refutar la mentira de Satanás de que no era posible que los seres humanos guardaran la ley de Dios. Cristo vino a vivir la ley en su carácter humano, exactamente de la misma manera en que todos pueden cumplirla en la naturaleza humana si hacen lo que Cristo hizo. Él había inspirado a los hombres santos de la antigüedad a escribir para beneficio del hombre: ¿o forzará a alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz, sí, haga paz conmigo. Isaías 27:5. Se ha hecho abundante provisión para que el hombre finito y caído pueda relacionarse de tal manera con Dios que, gracias a la misma fuente por la cual Cristo venció en su naturaleza humana, el hombre pueda resistir firmemente toda tentación como lo hizo Cristo. Estaba sujeto a las dificultades que tiene la naturaleza humana. Respiraba el aire del mismo mundo que nosotros ramos. Actuó y viajó en el mismo mundo que habitamos, el cual, según las claras evidencias que tenemos, no era más amigable a la gracia y a la justicia de lo que es hoy. Tenemos el privilegio de poseer los más altos atributos de su ser, si queremos, y por las provisiones que Él ha hecho, apropiarnos de estas bendiciones y cultivar diligentemente el bien en lugar del mal. Tenemos una razón, una conciencia, una memoria, una voluntad, afectos, todos los atributos que un ser humano puede poseer. Por medio de la provisión hecha cuando Dios y el Hijo de Dios hicieron un pacto para rescatar al hombre de la esclavitud de Satanás, se proporcionó toda facilidad necesaria para que la naturaleza humana llegara a estar unida con su divina naturaleza. En una naturaleza tal nuestro Señor fue tentado. Él pudo haber cedido a las sugestiones mentirosas de Satanás como lo hizo Adán, pero debemos adorar y glorificar al Cordero de Dios, porque no cedió ni en un solo ápice ni en lo más mínimo. Si llegamos a ser participantes de la naturaleza divina podemos ser puros, santos e inmaculados. La deidad no se hizo humana, ni lo humano se hizo divino por la unión de estas dos naturalezas. Cristo no poseía la misma deslealtad pecaminosa, corrupta y caída que nosotros poseemos, pues entonces Él no podría haber sido una ofrenda perfecta. Cuando el seguidor de Cristo hace frente a la prueba y la perplejidad, no debe desanimarse. No debe desechar su confianza si no lleva a cabo todas sus esperanzas. Cuando es abofeteado por el enemigo, debe recordar la vida del Salvador, una vida de prueba y desánimos. Seres celestiales ministraron a Cristo en su necesidad, y sin embargo eso no hizo de la vida del Salvador una vida libre de conflictos y tentación. Él fue tentado en todo punto como lo somos nosotros, y sin embargo se mantuvo sin pecado.
Si sus hijos siguen su ejemplo, serán llenos del Espíritu Santo y los ángeles celestiales les ministrarán. Las tentaciones a las cuales fue sometido Cristo eran una terrible realidad. Como persona libre él fue puesto a prueba, con libertad para ceder a las tentaciones de Satanás y obrar en desacuerdo con los propósitos de Dios. Si esto no hubiera sido así, si no hubiera sido posible para él caer, no podría haber sido tentado en todo punto como es tentada la familia humana. Las tentaciones de Cristo y los sufrimientos que tuvo a consecuencia de ellas, estaban en proporción a su carácter elevado e impecable. Pero en todo momento de prueba Jesús se dirigió a su Padre. Él resistió hasta la muerte en la hora cuando el temor al fracaso moral era como el temor a la muerte. Al postrarse en Getsemaní, en su agonía de alma, gotas de sangre brotaron de sus poros y humedecieron la tierra. Oró con fuertes clamores y lágrimas, y fue oído por su miedo. Dios lo fortaleció, como fortalecerá a todos los que se humillan a sí mismos y se arrojan alma, cuerpo y espíritu en las manos de un Dios que guarda el pacto. Sobre la cruz Cristo conoció, como ningún otro, el terrible poder de las tentaciones de Satanás, y su corazón se derramó en piedad y perdón por el ladrón moribundo que había sido entrampado por el enemigo. El corazón de Cristo fue atravesado por un dolor mucho más agudo que el que le causaron los clavos que atravesaron sus manos y pies. Estaba soportando los pecados de todo el mundo, sufriendo el castigo que nos correspondía, la ira de Dios contra la transgresión. Su prueba implicaba la terrible tentación de pensar que había sido olvidado por Dios. Su alma se vio torturada por la presión de las grandes tinieblas, por el temor de ser desviado de su rectitud durante la prueba terrible. Si no hay una posibilidad de ceder, la tentación no es tentación. La tentación se resiste cuando el hombre se ve poderosamente persuadido a cometer la acción errónea, y, sabiendo que él puede cometerla, resiste por la fe, aferrándose firmemente al poder divino. Esta fue la prueba por la cual Cristo pasó. El amor y la justicia de Dios, y también la inmutabilidad de su ley, se manifiestan por la vida del Salvador no menos que por su muerte. Él asumió la naturaleza humana con sus debilidades, con todos sus riesgos, con sus tentaciones. Fue tentado en todo según nuestra semejanza. Hebreo 4:15. No ejerció en su propio beneficio ningún poder que el hombre no pueda ejercer. Como hombre hizo frente a la tentación, y venció con la fuerza que Dios le dio. Nos da un ejemplo de perfecta obediencia. Él ha hecho posible que podamos llegar a ser participantes de la naturaleza divina, nos asegura que podemos vencer como Él venció. Su vida testificó de que en base a la ayuda del mismo poder divino que Cristo recibió, es posible que el hombre obedezca la ley de Dios. Dios hizo por nosotros lo mejor que Él podía hacer, enviando desde el cielo al Ser Inmaculado para manifestar a este mundo de pecado lo que aquellos que son salvados deben ser en carácter, puros, santos e inmaculados, teniendo a Cristo formado en ellos. Él envió su ideal en la persona de su Hijo, y pidió a los hombres que edificaran caracteres en armonía con este ideal. En los concilios del cielo Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Génesis 1:26 al 27. El Señor creó las facultades morales del hombre y sus capacidades físicas. Todo él era un trasunto de Dios mismo. Dios dotó al hombre de atributos santos, y lo colocó en un jardín hecho expresamente para él. Solamente el pecado podía arruinar a los seres creados por las manos del Todopoderoso. Cristo era el único que podía sobrellevar las aflicciones de toda la familia humana. En toda angustia de ellos él fue angustiado. Nunca soportó, por sus pecados, la enfermedad en su propia carne, pero cargó las enfermedades de los demás. Cuando la humanidad sufriente lo cercaba, aquel que se hallaba con la salud de una perfecta virilidad, era como uno que sufría con ellos.
Cristo desarrolló un carácter perfecto en su vida sobre la tierra, rindió una obediencia perfecta a los mandamientos de su Padre. Al venir al mundo en forma humana, al hacerse súbdito de la ley, al revelar a los hombres que él llevaría sus enfermedades, sus dolores, su culpa, no se hizo pecador. Delante de los fariseos podía decir: ¿quién de vosotros me convence de pecado? Ni una mancha de pecado se hallaba en él. Apareció ante el mundo como el impecable Cordero de Dios. Cristo, el Redentor del mundo, no estaba situado en un lugar en que las influencias que lo rodeaban fueran las mejor calculadas para preservar una vida de pureza y de moralidad incorrupta, y sin embargo no fue contaminado. No se vio libre de la tentación. Satanás se esforzó y perseveró en sus intentos de engañar y vencer, por medio de sus ardides, al Hijo de Dios. Cristo es el único que ha caminado en la tierra sobre el cual no descansó ninguna mancha de pecado. Era puro, sin mancha, impecable. El hecho de que hubiera alguien sin la contaminación del pecado sobre la tierra, perturbaba grandemente al autor del pecado, y éste no ahorró medios para vencer a Cristo con su poder engañoso. Pero nuestro Salvador dependía de su Padre Celestial para recibir sabiduría y fuerza para resistir y vencer al tentador. El Espíritu de su Padre Celestial animaba y regulaba su vida. Era impecable. La virtud y la pureza caracterizaron su vida. Aunque no tenía ninguna mancha de pecado en su carácter, condescendió en relacionar nuestra naturaleza humana caída con su divinidad. Al tomar sobre sí mismo la humanidad, honró a la humanidad. Al tomar nuestra naturaleza caída, mostró lo que ésta podría llegar a ser si aceptaba la amplia provisión que él había hecho para ello y llegaba a ser participante de la naturaleza divina. Uno podría pensar que Cristo, debido a que era el Hijo de Dios, no tuvo tentaciones como los hijos terrenales las tienen ahora. Las Escrituras dicen que él fue tentado en todo punto como lo somos nosotros. El Señor no creó al hombre para que fuera redimido, sino para que tuviera siempre su imagen. Pero, debido al pecado, el hombre perdió la imagen de Dios. Y es solamente por la redención del hombre como Dios puede llevar a cabo su propósito en su favor al hacerlo un hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Juan 1:12 al 16. Debido al rescate que se pagó por el hombre, por elección propia, por su obediencia, puede alcanzar el propósito de Dios, y por la gracia que se da por medio del Señor puede llevar la imagen que fue grabada sobre él al principio, y que perdió más tarde por la caída. El gran Maestro vino a nuestro mundo, no solamente para expiar el pecado, sino para ser un maestro tanto por precepto como por ejemplo. Vino para mostrar al hombre cómo guardar la ley en la humanidad, de manera que no tuviera excusa por seguir su propio juicio defectuoso. Vemos la obediencia de Cristo, su vida sin pecado. Su obediencia de toda la vida es un reproche para la humanidad desobediente. La obediencia de Cristo no ha de ser puesta a un lado como si fuera algo completamente diferente de la obediencia que Él requiere de nosotros individualmente. Cristo nos ha mostrado que es posible que toda la humanidad obedezca las leyes de Dios. La obra de Cristo no fue el servicio de un corazón dividido. Cristo vino no para hacer su propia voluntad sino la voluntad del que le envió. Jesús dice: «Andad en mis pisadas como hijos, con toda obediencia». Yo obedezco como si estuviera en sociedad con la gran firma. Vosotros debéis obedecer como socios con el Hijo de Dios. A menudo no veréis el sendero claro, entonces pedid a Dios, y Él os dará sabiduría y valor y fe para avanzar, y dejad todos los problemas con Él.
Necesitamos comprender, hasta donde sea posible, la naturaleza verdaderamente humana de nuestro Señor. Lo divino y lo humano estaban uniéndose en Cristo, y ambos eran completos. Nuestro Salvador asumió la verdadera relación de un ser humano como el Hijo de Dios. Somos hijos e hijas de Dios. Para saber cómo comportarnos en forma circunspecta, debemos seguir a donde Cristo nos indica con su ejemplo. Durante 30 años vivió la vida de un hombre perfecto, cumpliendo las más altas normas de perfección. Que el hombre, pues, por imperfecto que sea, espere en Dios, y no diga, si yo tuviera una disposición diferente serviría a Dios, sino que se presente al Señor para rendir un servicio verdadero. Esa naturaleza ha sido redimida por mí, dice Jesús. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Vosotros no estáis degradados, sino que sois elevados, ennoblecidos, refinados por mí. Podéis encontrar refugio en mí. Podéis obtener la victoria y ser más que victoriosos en mi nombre. El Redentor del mundo pasó por el mismo terreno donde Adán cayó por haber desobedecido la ley expresa de Jehová, y el unigénito Hijo de Dios vino a nuestro mundo como un hombre, para revelar al mundo que los seres humanos podían guardar la ley de Dios. Satanás, el ángel caído, había declarado que ningún hombre podía guardar la ley de Dios después de la desobediencia de Adán. Y él afirmaba que toda la raza humana estaba bajo su dominio. El Hijo de Dios se colocó en lugar del pecador, y caminó por el mismo terreno en donde Adán pecó, y soportó la tentación en el desierto, que era 100 veces más fuerte de lo que alguna vez tendría que soportar la raza humana. Jesús resistió las tentaciones de Satanás de la misma manera en que cualquier alma tentada puede resistir, remitiéndolo al registro inspirado, y diciendo, escrito está. Cristo venció como hombre las tentaciones. Cada hombre puede vencer como Cristo venció. Él se humilló a sí mismo por nosotros. Fue tentado en todo punto, así como nosotros. Redimió el desgraciado fracaso de la caída de Adán, y fue vencedor, testificando así ante todos los mundos no caídos y ante la humanidad caída, que el hombre podía guardar los mandamientos de Dios por medio del poder divino que el cielo le concedía. Jesús, el Hijo de Dios, se humilló por nosotros, soportó la tentación por nosotros, y venció en nuestro favor para mostrarnos cómo podemos vencer. Así vinculó sus intereses divinos con la humanidad, con los lazos más estrechos, y ha dado la positiva seguridad de que no seremos tentados más de lo que podemos soportar, sino que con la tentación dará una vía de escape. El Espíritu Santo fue prometido para estar con los que estaban luchando por la victoria, como demostración de una fortaleza total, capacitando al agente humano con poderes sobrenaturales, e instruyendo al ignorante en los misterios del reino de Dios. Que el Espíritu Santo sea el gran ayudador, es una maravillosa promesa. De cuánta ayuda habría sido para nosotros que el Hijo unigénito de Dios se hubiera humillado, soportado las tentaciones del engañoso adversario, y combatido contra él durante toda su vida sobre la tierra, y muerto, el justo por los injustos, para que la humanidad no pereciera, si el Espíritu no nos hubiera sido dado como un agente regenerador constante y activo para hacer eficaz en nuestras vidas lo que hizo el Redentor del mundo. El Espíritu Santo impartido capacitó a los discípulos, a los apóstoles, a permanecer firmes contra toda especie de idolatría y a exaltar al Señor y a Él solamente. ¿Quién, sino Cristo Jesús por medio de su Espíritu y su poder divino, dio las plumas de los historiadores sagrados a fin de que se presentara al mundo el precioso registro de los dichos y las obras de Jesucristo? El Espíritu Santo prometido, a quien Él había de mandar después que ascendiera a su Padre, está constantemente trabajando para atraer la atención al gran sacrificio oficial hecho en la cruz del Calvario, y para desarrollar ante el mundo el amor de Dios hacia el hombre, y para abrir ante el alma culpable las cosas preciosas que hay en las Escrituras, para presentar a las mentes entenebrecidas los rayos brillantes del sol de justicia, las verdades que hacen que sus corazones ardan dentro de
ellos por haberse despertado el conocimiento de las verdades referentes a la eternidad. ¿Quién sino el Espíritu Santo presenta delante de la mente la norma moral de justicia y convence de pecado, y produce el dolor piadoso que obra arrepentimiento, un arrepentimiento del cual no necesitamos arrepentirnos, e inspira el ejercicio de la fe en aquel que es el único que puede salvar de todo pecado? ¿Quién sino el Espíritu Santo puede obrar en las mentes humanas para transformar el carácter, retirando los afectos de aquellas cosas que son temporales, perecederas, y llenando el alma con un ferviente deseo al presentarle la herencia inmortal, la eterna sustancia que no puede perecer, recreando, refinando y santificando los agentes humanos a fin de que puedan llegar a ser miembros de la familia real, hijos del Rey del Cielo? La caída de nuestros primeros padres quebró la cadena de oro de la obediencia implícita de la mente humana a la divina. La obediencia ya no se consideraba como una absoluta necesidad. Los agentes humanos seguían sus propias imaginaciones que, según lo que Dios dijo acerca de los habitantes del mundo antiguo, eran malas y continuas. El Señor Jesús declara: «He guardado los mandamientos de mi Padre». ¿Cómo? Como hombre. He aquí, he venido a hacer tu voluntad, oh Dios. Hizo frente a las acusaciones de los judíos, con un carácter puro, virtuoso y santo, y los desafió con las siguientes palabras: ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? El Redentor del mundo vino no solamente para ser un sacrificio por el pecado, sino como ejemplo para el hombre en todas las cosas, un carácter santo y humano. Era un maestro, un educador, como el mundo jamás había visto o escuchado antes. Habló como uno que tenía autoridad, y sin embargo conquistaba la confianza de todos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 28 al 30. El Hijo unigénito del Dios infinito, por sus propias palabras y por su ejemplo práctico, nos dejó una norma sencilla que hemos de copiar. Por sus palabras Él nos ha educado para obedecer a Dios, y por su propio ejemplo nos ha mostrado cómo podemos obedecer a Dios. Cristo no solamente dio reglas explícitas para mostrar cómo podemos llegar a ser hijos obedientes, sino que nos mostró con su propia vida y carácter cómo hacer precisamente las cosas que son justas y aceptables delante de Dios, de tal manera que no hay ninguna excusa para no hacer las obras que son agradables a su vista. Siempre debemos estar agradecidos a Jesús porque nos ha demostrado por hechos reales, que el hombre puede guardar los mandamientos de Dios, contradiciendo la falsedad de Satanás de que el hombre no puede guardarlos. El gran Maestro vino a nuestro mundo para estar a la cabeza de la humanidad, para elevar y santificar de esta manera a la humanidad por su obediencia santa a todos los requisitos de Dios, mostrando que es posible obedecer todos los mandamientos del Señor. Él ha demostrado que es posible una obediencia de por vida. Así Él da al mundo hombres representativos y escogidos, como el Padre dio al Hijo, para ejemplificar en la vida de ellos la vida de Cristo Jesús. No necesitamos colocar la obediencia de Cristo en una categoría especial, como si fuera algo a lo cual Él estuviera peculiarmente adaptado por su naturaleza divina particular, porque Él se presentó delante de Dios como representante del hombre y fue tentado como el sustituto y la garantía del ser humano. Si Cristo hubiera tenido poder especial que el hombre no tiene el privilegio de poseer, Satanás se hubiera valido de este argumento. La obra de Cristo refutaría las afirmaciones de Satanás de que él dominaba al hombre, y el Señor podía hacer esto solamente de la manera en que lo hizo, como hombre, tentado como hombre, prestando la obediencia de un hombre. Tened en cuenta que la victoria y la obediencia de Cristo es la de un verdadero ser humano. En nuestras conclusiones cometemos muchos errores debido a nuestras opiniones equivocadas acerca de la naturaleza humana de nuestro Señor. Cuando nosotros le damos a su naturaleza humana un poder que es imposible que el hombre tenga en sus conflictos con Satanás, destruimos el carácter completo de su humanidad.
Él da a todos los que lo reciben por la fe, su gracia y su poder que les atribuye. La obediencia de Cristo a su Padre era, y es, la misma obediencia que se requería del hombre. El hombre no puede vencer las tentaciones de Satanás sin que el poder divino se combine con su capacidad. Tal ocurría también con Cristo Jesús, él podía echar mano del poder divino. Él no vino a nuestro mundo para prestar obediencia como un Dios menor a otro mayor, sino como un hombre que debía obedecer la santa ley de Dios. Y de esta manera Él es nuestro ejemplo. El Señor Jesús vino a nuestro mundo, no para revelar lo que Dios podía hacer sino lo que el hombre podía alcanzar por medio de la fe en el poder de Dios, ayudándolo en toda emergencia. Por medio de la fe, el hombre sería participante de la naturaleza divina, para vencer la tentación a la cual se veía enfrentado. El Señor demanda ahora que todo hijo e hija de Adán, por la fe en Jesucristo, le sirva en la naturaleza humana que tenemos ahora. El Señor Jesús ha salvado el abismo abierto por el pecado. Él ha unido la tierra con el cielo, el hombre finito con el Dios infinito. Jesús, el Redentor del mundo, solo podía guardar los mandamientos de Dios de la misma manera en que la humanidad puede guardarlos hoy. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro 1:4. Debemos practicar el ejemplo de Cristo, teniendo en cuenta su carácter de Hijo de Dios y su carácter de humano. No fue Dios el que resultó tentado en el desierto, ni un Dios que había de soportar la contradicción de los pecadores contra él, fue la majestad del cielo hecha hombre. Se humilló a sí mismo tomando nuestra naturaleza humana. No debemos servir a Dios como si no fuéramos humanos, sino que debemos servirle en la naturaleza que tenemos, que ha sido redimida por el Hijo de Dios. Por medio de la justicia nos presentaremos perdonados delante de Dios, como si jamás hubiéramos pecado. Nunca obtendremos fuerza considerando lo que podríamos hacer si fuéramos ángeles. Tenemos que centrar nuestra fe en Cristo Jesús, y mostrar nuestro amor a Dios por medio de la obediencia a sus mandamientos. Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús dice, «Seguidme. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame». Cristo tomó sobre sí mismo la humanidad, y entregó su vida en sacrificio, para que el hombre al llegar a ser participante de la naturaleza divina tuviera vida eterna. Cristo era no solo el sacrificio, sino que fue también el sacerdote que ofreció el sacrificio. «El pan que yo daré es mi carne», dijo Jesús, «la cual yo daré por la vida del mundo». Juan 6:51. Él era inocente de toda culpa. Se dio a sí mismo a cambio del pueblo que se había vendido a sí mismo a Satanás por la transgresión de la ley de Dios. Dio su vida por la vida de la familia humana, la cual de esta manera llegó a ser su posesión adquirida. «Por eso me ama el Padre», dijo Cristo, «porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre». Juan 10:17-18. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. A Adán, antes de su caída, el Señor le dijo, «El día que de él comieres, ciertamente morirás». Génesis 2:17. Si violas mi ley, seguramente recibirás la muerte como castigo. Al desobedecer el mandato de Dios, el hombre perdió su vida. Pero antes de su caída, Adán estaba libre de los resultados de la maldición. Cuando fue asaltado por el tentador, ninguno de los efectos del pecado estaban sobre él.
Fue creado perfecto en pensamiento y acción, pero cedió al pecado, y cayó de su estado elevado y santo. Cristo, el segundo Adán, vino en semejanza de carne de pecado. En favor del hombre se sujetó al dolor, al cansancio, al hambre, a la sed. Estaba sujeto a la tentación, pero no se rindió al pecado. Ninguna mancha de pecado estaba sobre él. Declaró: he guardado los mandamientos de mi Padre en mi vida terrenal. Juan 15:10. Él tenía poder infinito solamente porque era perfectamente obediente a la voluntad de su Padre. El segundo Adán soportó la prueba y la tentación para llegar a ser el dueño de toda la humanidad.